Hola, bienvenidos a la segunda parte del crimen del motel. Sofía Groeslin, esta adolescente de 15 años asesinada brutalmente por un hombre que hasta el momento no fue identificado. En la primera parte teníamos que apareció un conductor de plataforma identificado por cámaras de circuito cerrado como el que había trasladado a la joven hasta ese motel, y mediante él se pudo saber quién eran las dos personas que llegaron después junto al hombre que se retiró de ese motel. Porque los empleados que encontraron el cuerpo y descubrieron el cadáver en la habitación oculto bajo la cama, donde ella estaba desnuda con una bolsa de polietileno, ella murió asfixiada, recuerden ese detalle, pues entonces comenzaba a conformarse la teoría de que había un solo hombre que tenía un nombre falso y este era el asesino. Resumen completo de lo que ocurrió en la primera parte del crimen del motel para que recuerden lo que había sucedido en la parte 1. ¿Qué pasó? Alrededor de las 21 horas del 3 de noviembre del año 2022, entraron los empleados del motel Cataratas para limpiar, y los rastros de sangre les pintó un llamativo escenario. Algunos minutos tuvieron que pasar hasta que confirmaron lo peor. Un cuerpo estaba escondido bajo la cama. Embalado con cinta de embalaje, así también tenía por su cabeza una bolsa de polietileno, ¿verdad? Y tenía vestigio de haber sido cortada y apuñalada en algunas partes del cuerpo, ¿verdad? Aunque el cuerpo estaba completo, tenía cortes en los brazos y los tobillos, y esto hizo sospechar de que el asesino intentó descuartizarla. Son heridas superficiales en lo que sería en la parte del cuerpo y heridas profundas en lo que sería en la yugular. Todas esas cortadas que tuvo fue post-mortem. Es decir, lo que nosotros presumimos es de que el autor del hecho en algún momento tuvo seguramente la intención de, a lo mejor, de ver la forma de desmembrar como para poder esconder el cuerpo, ¿verdad? Según supo la policía, el criminal intentó introducirla en un espacio hueco al costado de un jacuzzi, pero como no pudo, la escondió bajo la cama. Tenía apenas 15 años. El misterio sobre la identidad de la joven encontrada bajo la cama del motel marcó los primeros momentos de la investigación. Solo se sabía que el cuerpo era de una chica de estatura alta, era delgada, pero formada como una mujer. Así la describieron. Su edad la estimaron por encima de los 20 años, pero la identidad era imposible de determinar. Tras su identificación, se supo que era madre de un niño de 4 años, lo que develó la triste realidad de la que fue víctima desde muy joven, siendo abusada sexualmente cuando apenas tenía 10 años. Sofía era oriunda de Fernando de la Mora, una ciudad del departamento central. Apenas unos meses antes del crimen, fue hasta el este del país. Se instaló en la capital de Alto Paraná, en la casa de unos tíos, lo que resultó que en manos de una mujer encontraría el comienzo de su cruel final. Doble víctima. Una camioneta blanca fue la primera pista que obtuvieron los investigadores al revisar las imágenes de circuito cerrado del motel donde había ocurrido el crimen. El caso quedó en manos de la fiscal Carolina Rosa Gadea. Ella ordenó localizar un Hyundai Creta que salía en el video, y al ser ubicado, se supo que el hombre que los transportó hasta ese albergue transitorio era conductor de una plataforma de viajes. El joven conductor, cuya identidad se mantuvo en reserva, dio a los investigadores el trayecto que había hecho desde que subió al asesino hasta que los dejó en el motel. Pero la información estremecedora la dieron los tíos de la quinceañera a los investigadores. Según ellos, la habían entregado a una mujer que se dedicaba a explotarla sexualmente,
junto con una prima suya, otra joven. 2 cómplices. El relato del conductor de la plataforma no fue el único testimonio que obtuvo la policía y también la fiscalía. Uno de los más importantes fue el que recogió de uno de los 2 cómplices que llegaron al motel para ayudar al criminal. Además de la camioneta del conductor de plataformas, también se pudo saber a través de los circuitos cerrados que un automóvil Toyota Carina año 2000 con matrícula XB U492 de color gris repintado llegó hasta el estacionamiento de la habitación que compartía Sofía con su verdugo. Un hombre llegó hasta ese lugar poco antes que el asesino, según su testimonio, para darle algo de dinero. Él lo conocía apenas por su nombre de pila, pero al parecer ni siquiera era el verdadero. No obstante, sabía dónde vivía. Se pudo lograr encontrar lo que sería una habitación, o por lo menos lo que el supuesto autor de nacionalidad brasilera había alquilado por un mes aproximadamente, pero estuvo viviendo en él las 2 últimas semanas. También encontraron unos anteojos de sol que él llevaba puesto al momento de ingresar al motel con la víctima. Este hallazgo llevó a la policía a armar 2 hipótesis sobre el crimen. Es decir, tenemos 2 ejes importantes nosotros, los cuales no estamos descartando, por lo cual podría tener directa relación con el móvil del hecho. Es decir, podría de repente guardar relación con el tema del proxenetismo y o con el tema de la distribución de sustancias estupefacientes. En la investigación vamos a ver cómo la policía logra obtener la identidad del asesino. Sabemos nosotros, en este resumen, de que uno de los cómplices delata un nombre, pero que ese nombre era falso en realidad. Era el, no sé si decirle alias o el perfil falso, el nombre falso que daba el sospechoso para ser reconocido o no ser identificado en nuestro país. Pero ya era por lo menos algo con qué conducirse para la policía. Lo cierto es que al menos los datos aportados por el cómplice y haber tenido ese relato podría ubicar a la policía con quién o a quién estaban enfrentando. Sabían ya dónde se movía, sabían dónde vivía, sabía que tenía una pareja y sabía hasta inclusive dónde iba a beber. Fue así que llegan hasta un lugar, obtienen otra filmación, obtienen un rostro y ese rostro después sirve de puntal para que, compartiendo datos con otros investigadores en la región, tengan la plena identificación de quién era. Lo que les iba a sorprender después, con el tiempo, era a quién estaban realmente enfrentando. Tal vez ese nombre y ese apellido era la punta del iceberg de un verdadero asesino. La investigación. Por lo menos puedo decir que, para que se entienda, ¿verdad? Una persona que hace un crimen pasional lo hace con mucha hazaña por el estado emocional desequilibrado que presenta. Y normalmente no tiene tiempo o no es que no tenga tiempo, no está preparado para poder fríamente calcular y limpiar el lugar, ¿verdad? Sin embargo, pareciera ser que sí lo hizo, ¿verdad? La pesquisa para la policía fue larga. 4 días después del asesinato, consiguieron saber la identidad real de la joven. Un arduo trabajo de campo los llevó a transitar alrededor de todo el barrio Ciudad Nueva de Ciudad del Este. La minuciosa búsqueda implicó recoger testimonios casa por casa, negocio por negocio. Buscaban a un hombre de características muy particulares. Era alto, con un brazo aparentemente más corto que el otro, en el que algunos de sus dedos creía que no se había desarrollado del todo. La identificación de esta persona ayudó muchísimo, una persona que el día de ayer compareció ante el Ministerio Público, en donde brindó datos súper importantes al Ministerio Público
esos datos que brindó y comparando también con unos números de teléfonos que teníamos, que habíamos incautado del allanamiento, pedimos informe al comando tripartito y efectivamente esta persona existe y nos enviaron los datos completos. Pudimos hilar y lograr la identidad de este supuesto autor, que es Leandro Álvarez da Costa. El testigo presencial brindó datos importantes. A raíz de esa información que brindó este testigo, pedimos informe al comando tripartito y ahí constató la identidad del supuesto autor. Para esconderlo, supieron que casi siempre usaba remeras con mangas largas y escondía generalmente aquella mano. Pero su cotidiano movimiento de residente de hotel fue lo que dio un poco de luz a la investigación policial. Los llevó hasta una bodega donde tuvieron la primera imagen del criminal visto de frente. Por fin conocían su rostro. Tenemos nosotros conocimiento de que él, antes de llegar a ese hotel de donde allanamos, vivían dos lugares más, así como usted lo dice, ¿verdad? Pasa que él tenía una especie de ermitaño, porque él decía que no tenía una documentación, ¿verdad? Y los hoteles donde él se iba, normalmente se iban hoteles donde no tenía mucha formalidad en el tema del registro, ¿verdad? Entonces le permitían a él unas semanas, ¿verdad? Previo pago, ¿verdad? Ya estar recibiendo lo mismo, ¿verdad? Con la promesa de que iba a traer los documentos, ¿verdad? Una fotografía fue enviada a las autoridades brasileñas para intentar identificarlo. La respuesta llegó 4 días después del asesinato. Pertenecía a Leandro Álvarez da Costa, de 33 años. Aquí lo que llamó poderosamente la atención es que no fue hallada la vestimenta de la menor de 15 años, fiscal. No, la escena del crimen que nosotros hicimos un levantamiento de todas las evidencias que se encontraban en el lugar, no fue hallada la ropa de la víctima. Se observa en el circuito cerrado que ella tenía un vestido de color rosa, pero no se encontró en el lugar de los hechos. Lo que se encontró al lado del cuerpo de la víctima fueron 2 camisas de hombre, uno de color negro y otro de color lila. Conforme a los antecedentes que tenemos en el estado de Brasil, ocurrió un hecho similar donde él también contactó con una mujer que se dedica al tema del sexo, la llevó en un motel e intentó acabar con la vida de ella, y también él mismo está procesado por tentativa de homicidio y tentativa de coacción sexual. Entendemos que esta víctima también es una mayor de edad, por eso podemos decir de que se dedicaba a la prostitución, fiscal. Asimismo, se dedicaba a la prostitución. De hecho, que conforme a los antecedentes, él cuenta con una condena de 16 años. Él estaba con la pulsera que en Brasil se utiliza mucho, la parte del pie. Él violó esa restricción que tenía y pasó a Paraguay. Aunque pocos datos se tenían sobre el extranjero, todavía se pudo saber que ya tenía antecedentes criminales en su país de origen. Capítulo 10, segunda parte. Detenido en Brasil. Leandro Álvarez da Costa. Nombre y apellido. Ya estaba plenamente identificado. Había un rostro, un nombre y un apellido. Ya sabían quién era. La policía del Brasil colaboró plenamente para identificar a este hombre y no era la primera vez que sabían de él. Los brasileños estaban ya al tanto de un prontuario importante que tenía este hombre del otro lado de la frontera. Estaban verdaderamente interesados en él y en colaborar con la policía paraguaya para que este hombre pueda ser identificado y, es más, comenzar a conectar a su caso o los casos que ellos tenían con lo que había ocurrido de este lado del Paraguay, porque probablemente iban a descubrir que este hombre tenía muchos casos asociados, tal vez algunos hasta anónimos, donde tendrían que confirmar si era él
el que estaba detrás, pero que tenían características similares de ataque y de agresiones parecidas. Nosotros, la producción de Escena del Crimen, logró contactar con un delegado del Brasil, un experto en la investigación de este caso, un hombre que decidió investigar desde hace tiempo a Leandro da Costa. Arthur Fleury, que es delegado del Brasil, de la policía del Brasil, y que desde hace tiempo Arthur Fleury viene siguiendo los pasos de da Costa y que aporta detalles muy importantes en relación a este hombre y cómo desde fotógrafo municipal de la ciudad donde vivió pasó a ser un peligroso criminal. Fíjense. Detenido en Brasil, Leandro Alves da Costa ya tenía un largo historial criminal. Oriundo de la localidad de Senador Canedo, en el estado de Goiás, durante su juventud trabajó como fotógrafo municipal, hasta que en el año 2014 fue detenido por primera vez cuando intentó asesinar a una joven trabajadora sexual en un motel. A esta joven la había salvado su amigo, que lo acompañó al lugar con otra joven, que también se dedicaba a ser dama de compañía. Él fue descubierto por la Policía Civil en el estado de Goiás, en Brasil, en el 2014, donde dejó 8 víctimas. Todas en Brasil son mujeres de programa, prostitutas. Fue preso en esa época con 8 víctimas. En esa época, él llamaba a las mujeres al motel y a las que se negaban a usar preservativo o mismo a realizar algunas fantasías sexuales eróticas, él comenzaba a agarrar puñales y atacaba a las mujeres. Cuando eso, él todavía no había matado a ninguna mujer. Él se fue preso desde el año 2014 hasta finales del año 2021. En el 2014, todas fueron tentativas. Después de que él salió de prisión, se cree que él no quiso más dejar vivas a sus víctimas. Por eso aumentó el odio de él hacia las mujeres, especialmente hacia las prostitutas. A partir de eso, empezó a matarles, conforme a lo que fue probado aquí en Goiás y también ahí en Paraguay, ya que yo conversé también con la policía paraguaya en ese sentido. A la que se negaba a usar preservativo, él ofrecía más dinero a las prostitutas. Cuando ellas se excusaban, él las atacaba. Él se negó a hacerse la prueba de VIH en la época. Hasta ahora tenemos la certeza de cómo fue esa diligencia en ese periodo. No nos llegó esa información para saber si es o no portador de VIH. En ese año, Leandro consiguió, por buen comportamiento en prisión, una medida condicional para cumplir su arresto domiciliario. Pero un día escapó del radar de la policía, que lo controlaba a través de una pulsera. Él se la sacó y la arrojó en un descampado. En Brasil tenemos una cosa que llamamos progresión de pena. El preso tiene que cumplir con algunos requisitos como tener buen comportamiento todo el tiempo. Entonces les acaban soltando con algunas condiciones. Una de ellas es utilizar la pulsera electrónica con la que él es monitoreado vía GPS. El 16 de noviembre del año 2022 se emitió una alerta roja y orden de captura internacional de Leandro Alves da Costa a través de Interpol. 2 meses después fue detenido. El 6 de enero del año 2023, la policía brasileña informó a sus pares en Paraguay sobre la detención de Leandro. Queríamos informar sobre la detención del señor Leandro Alves da Costa, producido en territorio brasileño, en el municipio de Iratí, estado de Paraná. El mismo es sospechado de ser autor del homicidio de una adolescente en el interior del motel Cataratas, acá de Ciudad del Este, el pasado 3 de noviembre del 2022. Y los antecedentes vamos a ir proporcionando a medida de que las autoridades brasileñas vayan requiriendo datos sobre el mismo.
está detenido en el Brasil, el comisario? Él actualmente está en la delegación de la Policía Federal en Ponta Grossa, detenido actualmente. ¿Cómo se va a hacer porque los brasileños no extraditan a sus paisanos? Bueno, ya los antecedentes vamos a ir enviando a las autoridades brasileñas. No extraditan a sus conciudadanos, connacionales, perdón. Ya la justicia paraguaya va a hacer los requerimientos y seguramente van a ir litigando la parte judicial. Él no tiene una identidad paraguaya que pueda ayudar a ese trámite, ¿verdad? Él no posee identidad paraguaya. Comisario, ¿manejan qué fecha él cruzó la frontera? Todas esas informaciones. Bueno, esos datos, en la fecha precisa no tenemos. Si bien la investigación en aquella oportunidad ya para nosotros teníamos informaciones de que él ya había cruzado el territorio brasileño, y con esto se está confirmando esa hipótesis que manejábamos, lógicamente de que él se estaba manejando con otra identidad, con el nombre de Marcos Andrade, y ante la sospecha de la adulteración de ese documento brasileño, es ahí de que la Policía Federal ha solicitado algunas informaciones con nuestro enlace en esa institución, y se pudo corroborar la identidad verdadera de esta persona. El 31 de diciembre del año 2022, el criminal cayó en un control de la policía rodoviaria en Iratí, estado de Paraná, donde se manejaba con el nombre de Marco Andrade. O que se sabe es que ele não tem os dois dedos, né, da mão direita. Lo que se sabe es que él no tiene dos dedos en la mano derecha, probablemente desde chico. Es un hombre alto, de 1,90 m, buena apariencia física. Esto hace creer que tiene dificultad con las mujeres. Por eso la parafilia de él, fantasías sexuales que le gustaban. Con una mujer normal, digamos, él no conseguiría. Por eso él siempre buscaba mujeres trabajadoras sexuales. Ese perfil de él no puedo afirmar con certeza, pero nos confirmaron sí que los dos dedos él perdió en la infancia y no sabemos cómo fue su vida. Pero su preferencia eran las mujeres prostitutas. Especialmente también prostitutas. Porque cuando a gente piensa en un bandido, Cuando la gente piensa en un bandido, especialmente un asesino, piensa que la fisionomía del bandido normal no es como en el caso de él. El caso de él evidenció bastante que no es como las apariencias. Él habla bien, se comunica muy bien. Yo conversé con él extenso, le entrevisté. Se sabe comunicar, sabe lo que está haciendo. No tiene nada de loco. Es un psicópata y esperamos no encontrar más víctimas, más mujeres muertas. Infelizmente no podemos descartar que haya más víctimas de este psicópata, justamente porque habla bien, se comunica bien. Es una persona de buena apariencia, es un hombre pintón, comunicativo, y difícilmente las mujeres podrían desconfiar de esta persona. As mulheres nunca desconfiar desse tipo de pessoa. Posterior a su captura, se supo que Sofía Marcel Groslin no fue la única víctima en el año 2022. Con su captura, la policía brasileña pudo por fin dar con el asesino de una joven trabajadora del sexo, víctima de homicidio en similares circunstancias en octubre, 20 días antes del asesinato en Ciudad del Este. Se le identificó a Leandro a través de los circuitos cerrados y también el pago que hizo al motel y el pago a la trabajadora sexual a través de la aplicación del celular. Todo eso estaba en la escena del crimen, también del vehículo utilizado que pertenece a su mamá. Além do veículo utilizado que pertence a sua mãe. E dentro do motel, a segunda garota que entrou, a segunda mulher que entrou, dentro del motel, la segunda mujer que entró, él le hizo pagar a través del aplicativo del celular, por Bancard. Esa es la evidencia de que estaba dentro del local. La policía brasileña colectó evidencias que confirmaban situaciones de sospecha, como los fetiches o pedidos que hacía a sus víctimas, que se pudo observar en una conversación entre Daiselene de Meneses Rocha
con una amiga. O que sabemos é que ele sempre pedia. Sabemos que él siempre pedía que le introduzcan objetos. Eran algunas fantasías que realizaba con las prostitutas. Para él era fácil pedirles eso porque les pagaba. Entonces, cuando veía que las prostitutas se excusaban o mismo no querían hacer, era cuando iniciaban las agresiones y siempre utilizando cocaína. Siempre usaba cocaína, drogas y la violencia asustadora. Él comenzó en 2014. Justamente, mujeres les dejó marcas para toda la vida. Y ahora, después de que estuvo preso, parece que el odio de él aumentó más, especialmente con las prostitutas, tanto que los crímenes fueron bien semejantes, tanto en Brasil como en Paraguay. Además, fuimos informados de que existen otros casos semejantes en Paraguay. No se puede descartar. En 2014, según las víctimas que sobrevivieron, él comenzó a ahorcarles en la bañera, en el agua, les sofocaba. Ahora más bien utiliza bolsas para ahorcar y golpes siempre en el rostro, como una forma de demostrar el control que él tiene sobre las mujeres. Nós esperamos a partir de agora, tanto nós aqui da Polícia Civil de Goiás, Hasta tanto la Policía Civil en Goiás como la Policía Federal y la paraguaya, realmente no podemos concluir que tiene o no más víctimas. se tem ou mais, tem ou não mais vítimas. Esperamos que não. Mas há essa Esperemos que possibilidade. no. Por Por eso es importante esa cooperación internacional que están haciendo la policía paraguaya y la brasilera para nuestra investigación. Sin ese apoyo estatal e internacional, probablemente hoy él estaría dejando más víctimas en otros estados y países, como lo hizo en Paraguay. Esa muerte aquí, en Goiás de Brasil, ya está casi concluida. Essa morte aqui em Goiás, no Brasil, já está quase concluída. Eu, como disse anteriormente, vamos a consultar si existe algún nexo en el Banco Nacional para saber si hay víctimas de Leandro. A partir de ahora, esa información y cooperación de todas las policías, la paraguaya y la brasilera, para tenerlo el máximo tiempo posible en prisión. Él no puede estar suelto. Si está suelto, va a volver a matar a más mujeres. Les agradezco porque esta es mi primera entrevista internacional en otro país. Paraguay es un país que crece bastante. Quién sabe si ahora la investigación da por concluida gracias a la exposición. Dá pulo aí e fico à disposição e agradeço muito a confiança. Esperamos aí que o trabalho. Le agradezco mucho la confianza y esperanza que tienen puesta en la policía brasilera con la paraguaya. Y agradecemos mucho a la policía paraguaya porque son muy competentes sus investigadores por haber solucionado el caso. También le mando un abrazo a todos los amigos paraguayos. Vamos a ir a la pausa en esta segunda parte de la historia del crimen del motel. Tenemos ya la identidad plena de quién es el potable asesino en este caso, el sospechoso principal, Leandro Alves da Costa, un fotógrafo municipal en un estado del Brasil, donde ya tiene una historia criminal, donde la policía del Brasil colaboró de una manera muy importante con la policía del Paraguay y el Ministerio Público paraguayo para lograr identificarlo todo mediante una fotografía o la captura de una filmación de seguridad que se obtuvo de una bodega en el este del país, en el Alto Paraná. Esto trabajo hecho por la policía nuestra. Así fue que descubrieron quién era el sospechoso. A la vuelta del corte hay más, porque probablemente se estaría enfrentando a un asesino serial. Y esto era el análisis de la policía del Brasil y compartía plenamente la policía paraguaya. Lo veremos a la vuelta de este primer corte en la segunda parte de la historia del crimen del motel. Leandro Alves da Costa, él era el sospechoso principal del asesinato de Sofía Groeslin, una adolescente de 15 años que fue entregada por sus padres a una familiar, a una tía, y esta a su vez a una mujer que la sometía a prostitución. Sofía, al parecer, estaba en una página de citas y ella fue contratada por un hombre que a su vez pidió un servicio de plataforma que lleve a esta adolescente hasta una habitación de motel
donde mantendría relaciones sexuales con ella. Algo sucedió ahí. Él la mató, quiso desmembrarla y como no pudo, quizás porque no tuvo con qué, sujetó sus manos y pies con una cinta adhesiva y luego la asfixió con una bolsa de polietileno. Al no poder desmembrarla, como les decía, y eso se pudo probar por parte de forenses, al ver que tenía heridas en las articulaciones, pies, manos y otras partes, ocultó el cuerpo bajo la cama. Los empleados del motel descubrieron después esta escena dantesca, violenta, reportaron el hecho, la policía comenzó la investigación, se hizo una trazabilidad, como suelen decir ellos, que básicamente es buscar cámaras de seguridad, ver por dónde podría haber salido la persona o el sospechoso. Encuentran al conductor de plataforma, él cuenta de dónde fue a recoger a la joven, descubren finalmente ese sitio, comienzan las primeras detenciones, ubican a 2 cómplices, ubican al autor probable del hecho, encuentran una filmación, identifican al asesino y descubren que este hombre es probablemente una persona peligrosísima en el Brasil. ¿Quién era Leandro da Costa? Era realmente peligroso, un fotógrafo municipal. Tenía una historia, si bien criminal, de agresiones a trabajadoras sexuales. Al parecer no habría crímenes, digamos, que en seguidillas. Pero un experto español, criminólogo, a quien acudimos para consultarle, hace una descripción y un análisis profundo del perfil de Leandro y conecta directamente con otros casos perfectamente y él se ajusta al perfil de un asesino serial. Asesino serial. Con barba rebajada, el cabello un poco desaliñado y algo más corpulento, así se veía Leandro Alves da Silva al ser detenido en Brasil. La nueva difusión de la foto obligó a la policía de Brasil a revisar una carpeta investigativa y luego empezar a indagar otros casos de similares características. Luego de confirmarse esto, la policía brasileña empezó a revisar otras causas para investigar si el asesino podría estar ligado con otros casos sin resolver, tratándose así de un verdadero asesino serial. Pero, ¿cómo saber si se trataba realmente de un asesino serial? Mira, yo soy doctorando en Derecho, soy licenciado en Criminología, máster en Psicopatología Criminal y Forense, luego tengo la especialización, el título de experto y especialista en perfilación criminológica y bueno, soy policía desde hace 32 años, entré en el año 90 del siglo pasado, o sea que ya es mucho tiempo. Y bueno, en principio yo soy el jefe de la unidad actualmente de delitos de violencia de género, violencia doméstica, menores y delitos de odio en Alicante. A través de los años y de la especial dedicación a la perfilación criminológica, mi especialización concreta es el asesinato múltiple, en el cual sobre todo destaca el asesinato en serie, que como te comenté, tengo la publicación, ¿no? El manual del asesinato en serie y bueno, pues ahí es un libro puramente criminológico. Mira, te voy a intentar resumir lo más brevemente y lo más prácticamente para que cualquier persona pueda entender. El término asesino en serie, anteriormente al año 2005, estaba estipulado en que se tenía que producir más de 3 víctimas mortales con un intervalo de tiempo. En el 2005, muchos de los entendidos en esta área, hay un congreso en Texas y se rebaja el número victimológico, el número de víctimas, a 2 personas muertas
o 2 víctimas muertas, pero con un intervalo de tiempo. El suficiente para que no haya coordinación o relación entre las víctimas, ¿vale? Dicho a grueso modo. Porque si en un mismo acto se van produciendo víctimas, podríamos estar en un asesino en masa o un frenético, ¿vale? La diferencia es que en el asesinato serial, las víctimas realmente no suelen estar conectadas en un mismo acto. No digo que no puedan tener semejanza, ¿vale? Pero no en el mismo acto. No es un masa en el que entra en un colegio, dispara a todo el mundo, imagínate que hay 30 minutos de desconexión y sigue matando. No. Aquí siempre va a haber un intervalo de tiempo suficiente para distinguir a las víctimas. Sádico asesino serial. Doctrinalmente hay 2 teorías. Es el asesino en serie que de la noche a la mañana aparece, como tú bien has dicho, son personas normales, los hay de todo tipo, pero normalmente son personas que en ningún momento destacan en la sociedad. Al revés, son sumamente sumisas, no tienen brotes violentos, no hay ningún desconcierto ni laboral ni social, son muy normalizadas, ¿bien? Pero los hay, los que de la noche a la mañana rompen lo que se llama el freno moral. ¿Por qué? Porque los asesinos en serie, lo que está claro es que ya desde mucho tiempo antes su personalidad se va, digamos, instruyendo, construyendo, ¿vale? Porque tienen una serie de aspectos. Esto en mi libro pues lo voy analizando después de varios estudios, y llega un momento en el que ellos, fíjate lo curioso, hasta cierto punto empiezan a fantasear. La fantasía no es fetiche, lo que el investigador denomina, por ejemplo, el pedir sexo sin protección, técnicamente no es un fetiche, es una fantasía que él tiene construida, que por lo que sea a la negativa le produce esa violencia excesiva que raya perfectamente el sadismo de actuar de la manera como actúa. En el caso de Leandro Alves, ¿vale? De violador a asesino. ¿Qué pasa? Que esa fantasía, hay asesinos en serie potenciales y asesinos en serie que nunca rompen, construyen la misma fantasía, pero no rompen lo que se llama freno moral. En el momento que se rompe el freno moral es cuando empiezan a actuar. ¿Qué pasa? Que si empieza a actuar ya tendríamos técnicamente un asesino en serie en potencia. Pero hay otra parte de la doctrina, y es muy curioso porque Leandro coincide, que establece, son los mismos conceptos, solo que son violadores realmente que se convierten en asesinos en serie. Esto está bastante estudiado y hay personas que realmente son violadores. ¿Qué pasa? Que cuando tienen el primer encuentro con la justicia, ¿vale? Ellos, su forma de actuar es violar y dejan a la víctima viva, le pueden aplicar violencia, no le pueden aplicar violencia, etc. Pero llega un momento en el que son detenidos y dentro de su cabeza lo que entienden es que si queda la víctima viva van a seguir siendo detenidos. Entonces, claro, por decirlo de alguna manera, son violadores que se convierten en asesinos en serie para quitar de en medio pruebas que le puedan conllevar a una futura detención. A mí, sinceramente, tal y como los datos recogidos de Leandro, encuadraría en este aspecto. Es un violador muy violento, con una gran área sádica. Ten claro en eso es fundamental. Que en un momento dado ha sido detenido, ha visto lo que es la justicia y él mismo ha calibrado las circunstancias. Entonces, a partir de ese momento, es preferible matarlo porque ellos entienden que al matar a la víctima dejan un poco como a la policía con menos posibilidad de llegar al descubrimiento, cosa que totalmente no tiene nada que ver. Eso
Pero dentro del asesinato en serie, desde luego, se le puede tipificar perfectamente porque cumple 2 homicidios en un intervalo de tiempo. Dentro de su proceso de actuación, tiene muy incardinada, tiene muy metida dentro, muy presente en su fantasía la petición de sexo sin preservativo. Porque esa es como para él una causa justificable al decirle que no, para actuar de la forma violenta. Es como una excusa irreal que él, porque claro, él también no se ve como un monstruo, sino simplemente se ve como una persona y bueno, ante la negativa probablemente sea cuando empieza esa ola, ese incremento de violencia. La secuencia. Hay una cosa fundamental que es la secuencia de los crímenes. Si tú te das cuenta, esta secuencia ha sido durante el 2014 continuada en 8 víctimas. Es detenido, por tanto, se rompe la secuencia, ¿vale? Sería interesante analizar dentro de ese año 2014 esas 8 víctimas, si han sido mensuales, si han sido cada mes y medio. ¿Por qué? Porque te da la correlación de necesidad de actuar que tiene, que es muy corta, por tanto es bastante peligroso. ¿Por qué? Una vez que él ya se deshace comete el homicidio de la prostituta de Goya y actúa con la víctima menor, no llega a pasar ni un mes, son 3 semanas y poco. Eso se llama una secuencia criminal de alto riesgo, porque actúa muy pronto. Y eso también lo que te indica es que puede estar lo suficientemente desequilibrado mentalmente, no loco, no vamos por esa parte, sino desajustado emocionalmente para que en tan poco tiempo pueda actuar. Lo normal es que si es un asesino en serie inteligente, actúe en un mes, deje un par de meses, 3 meses, antes de volver a actuar. ¿Por qué? Porque esos 3 meses es lo que le da la consolidación de que lo ha hecho correctamente, que no ve tan bien cómo va la investigación, si están sospechando de él, no están sospechando de mí, digamos como un tiempo de ajuste y de tranquilidad. Aquí no, aquí en 3 semanas vuelve a actuar. Él intenta actuar en otro país, porque eso muchos de ellos lo hacen con el fin de complicar la investigación. Al meterse en otro país, claramente no tendrá datos de identificación, va a ser si va con una identidad falsa, va a ser más difícil que el control policial pueda actuar sobre él. Es el único acto técnicamente de precaución que hace. Los defectos físicos. Hay una tesis, en cierta manera constatada, es una tesis americana del FBI en su día, se tuvo varios asesinos en serie que técnicamente tenían defectos físicos, tartamudeaban, le faltaban dedos, le faltaba una oreja, es decir, estéticamente, ya no entramos en la fealdad o en la belleza del propio asesino en serie, digamos físicamente, pero esto lo que sí que les hace es un retraimiento mental en la manera de relacionarse con las personas. Por eso puede ser perfectamente que él se relacione con prostitutas, porque una prostituta nunca te va a poner impedimentos si hay plata por medio, si hay pago, aunque te falten 2 dedos, por ejemplo, o tartamudez. Claro, imagínate si esta persona tartamudea delante de la víctima y la víctima se ríe de él. Bueno, va a acabar totalmente, ya no muerta, ¿no? Sino va a haber una muerte o unas lesiones importantes, porque digamos que va a desencadenar, va a abrir la frustración interna que esta persona tiene. Su modo de actuar. Este asesino, Leandro Alves, tiene una forma de actuar en cierta manera, muy parecida, porque dentro de este campo, cuando haces una recopilación de casos, muchos tienen unas semejanzas concretas. Él actúa realmente parecido, en cierta manera, al asesino Denny Ryder, que era BTK americano, el cual torturaba
violaba y mataba. No sé si me explico. Entonces, claro, todo eso no es que él lo haya leído, sino que, bueno, pues, o a lo mejor lo ha leído, pero lo dudo, sino que, bueno, es una forma que se asemeja a esa. Si hiciéramos una comparativa, BTK también era una persona bastante retraída, era un sacerdote presbiteriano, creo recordar, era de un tipo de iglesia muy concreta americana, y vivía en familia con sus hijas. O sea, no tenía ningún tipo de... De hecho, estuvo muchos años sin detener. Los cómplices. Leandro conlleva unas connotaciones muy puntuales, ¿vale? Otra de ellas es súper llamativa, es que él, porque normalmente los asesinos en serie trabajan unipersonalmente. Lo que habría que profundizar y lo que habría que ver es qué figura, la figura de Wallace y de Helen, ¿qué hace ahí? Como mucho pueden haber parejas criminales en la cual siempre uno va a llevar la voz cantante, que es lo que a lo mejor en un primer momento cuando comentas que atacó a una prostituta y el amigo la salvó, pero en este caso esa participación puede ser o que ha sido contratado para producir la muerte por parte del Wallace, porque puede pasar, o que el Wallace es tan asesino como él, pero no es operativo, no ha matado aún, y quiere aprender o quiere participar en eso. Y lo de Helen, que otra prostituta que esté metida en ese tema, pues ahí puede ser por enemistad hacia la otra persona, hacia la otra víctima, o algún tipo de circunstancia extraña que habría que analizar, porque no es lógico que hayan 3 personas en ese tipo de homicidios, o que tengan unos aspectos sádicos muy concretos, o porque realmente hayan participado en ese tipo de acto de alguna forma concreta. Pero lo que sí que es verdad es que hay un área sádica importante, ¿vale? Aquí lo más representativo, desde luego, es el tipo de alambre al cuello. Eso es un acto sádico enfocado a hacer sufrir a la víctima. Normalmente habría que ver si es post-mortem, después de muerte, o pre-mortem, antes de morir, porque claro, eso también conllevaría. Pueden haber disfrutado de una sesión de sadismo o la pueden haber matado y luego le han puesto un alambre, bueno, pues para despistar, pero eso no sería lógico. Control sobre la muerte. Todo lo que son ese tipo de actos puede ser con un sexo consentido por falta de irrigación de oxígeno, que es un estrangulamiento porque produce más placer, etcétera, según está constatado. Pero tú piensas que la asfixia es una manera de matar con control. Entonces, no hay nada que dé más poder que convertirte en ese momento en un dios, es decir, te dejo vivir o te mato. Por eso el estrangulamiento tiene ese tipo de connotación de poder, de control, que a muchos asesinos en serie les motiva a actuar. Entonces, puede perfectamente que la haya convencido para actuar como si fuese una secuencia sexual y luego en el momento que ya la tiene, pues simplemente con no desbloquear el nudo o mantener la presión, producir la muerte. Entonces, imagínate emocionalmente lo que puede suponer para esta persona este tipo de muerte. O sea, es perfecta para él. Si queda libre, volverá a matar. Normalmente los asesinos en serie tienen unos ciclos obsesivo-compulsivos de actuación. Este totalmente lo cumple, Leandro lo cumple totalmente. Si te das cuenta, estuvo unos años en prisión, no actuó, como te hablaba de la secuencia operativa, pero en cuanto salió, volvió y además con un intervalo de tiempo muy, muy, muy corto. Eso se llama descompensación. Cuando entran en ese bucle de descompensación, tantas veces lo dejen suelto, seguirá matando. No va a haber opción.
por mucho que hayan psicólogos que crean, este tipo de personalidades que tienen un componente importante de psicopatía, es una mezcla de psicopatía, no puede llegar a ser psicópata o solamente tener connotaciones, ¿eh? En este caso hay un buen trastorno psicopático con un incremento sádico bastante relevante, una obsesión-compulsión que le hace volver al ciclo de matar, en este caso, y esta descompensación no va a parar, o sea, en el momento que vuelva a salir volverá a actuar, eso es totalmente claro, eso lo pueden ver como quieran, pero si sale volverá a actuar. Este tipo de personalidad no es reinsertable ni resocializable. Esta persona simplemente va a seguir actuando si tiene la libertad. ¿Cómo va a actuar? Dentro de la fantasía que le lleva a actuar como actúa. Es un violador de base que se ha convertido en asesino en serie por las circunstancias concretas. Su victimología son trabajadoras sexuales de la calle, que son víctimas técnicamente fáciles también de hacer desaparecer y además no llaman mucho la atención, son totalmente desinteresadas en muchos casos para la propia sociedad y la policía. Entonces ese es su coto de caza y realmente yo particularmente considero que si vuelve a salir volverá a actuar. Hacemos el último corte de esta segunda parte del crimen del motel en escena del crimen. Y al volver, ¿qué va a pasar con Leandro? ¿Qué va a ocurrir con el caso de Sofía Groeslin? Vamos a saberlo a la vuelta del corte. La periodista y también ex periodista en realidad inglesa y también criminóloga Patricia Cornwell escribió un libro ya hace bastante tiempo que se llama Retratos de un asesino, la historia de Jack el Destripador, quizás uno de los más infames y célebres asesinos seriales en la historia del mundo, ¿verdad? De la humanidad. Y en parte de su libro ella explica las motivaciones que el sospechoso, que según su investigación que recurrió inclusive a archivos de la Scotland Yard, la policía inglesa, dice que las motivaciones que tenía el sospechoso, no le quiero spoilear evidentemente quién era, sugería que el motivo para asesinar a prostitutas era una malformación de su genital y él culpaba de eso a su madre. Su madre tenía ciertos comportamientos no acordes a la moral y él eso en su infancia asoció con lo que el vivir de las mujeres dedicadas a la prostitución. Ese trauma asociado en la adultez lo lleva a ser un asesino despiadado. Dicho esto, y simplemente a modo de título personal, reflejado en la historia de Leandro, fíjense lo parecidas que son las historias de acuerdo a todo lo que escuchamos de los analistas. Porque probablemente el fetichismo que tenía Leandro, de acuerdo a las investigaciones, era un hombre que quería mantener sexo sin protección con estas mujeres, y estas mujeres, evidentemente, estas trabajadoras sexuales no querían por protección, como tal y cual son los profilácticos, y al negarse a eso y al cambio de roles, que era otro fetichismo que él tenía, decidía matarlas. ¿Qué provocó eso en Leandro? Probablemente un análisis de algún experto psiquiatra podría revelar con el tiempo. Tendría que haber una motivación sociopática para eso. Pero podría ser un reflejo de un verdadero asesino serial. ¿Cuál será el final de todo esto? Se los dejo al final. Nos reencontramos en el próximo capítulo de Escena del Crimen.